todos, soy Juan Carlos de Mi Plantado Natural y en este vídeo que os voy a grabar hoy os voy a enseñar cómo hacemos los cambios de agua en mi acuario. Primero lo que os voy a mostrar en el vídeo es cómo acondiciono el agua de mi acuario por el tema de las sales para ajustar el KH y el GH, y bueno, y esto tiene un motivo que bueno, que luego os comentaré mientras hacemos el cambio de agua, que también os lo enseñaré cómo hago el procedimiento. Y bueno, me parecía importante que vierais cómo lo realizo. Como podéis ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 botellas de agua. Os lo haré en una de ellas para no alargar mucho el vídeo, pero bueno, que el procedimiento que haga en la que os voy a mostrar ahora es el que suelo hacer en el resto de botellas, ¿vale? Vamos a ajustar con el tema de las sales. Vamos a empezar con ello. Vamos a empezar con las sales para subir el KH. Aquí las podéis ver, son unas sales comerciales que compro. Y bueno, lo primero de todo que vamos a hacer, vamos a subir el KH. Os lo voy a mostrar. Yo en agua de mi acuario, cuando hago el cambio de agua, lo suelo hacer siempre aditando y teniendo unos parámetros en el agua de un KH de 4 y un GH de 5, ¿vale? Estos son unas sales en concreto comerciales, son para esto, para subir el KH. Vamos a coger la báscula también, para que veáis lo que adito. Que la báscula se ponga a 0, perfecto. Vale, pues vamos allá. Os lo voy a hacer con esta para que veáis el ejemplo. Y bien, vamos a coger 1 gramo de sal, que yo ya tengo hecho el cálculo para que por cada gramo de sal, en 8 litros de agua, que es la capacidad de las garrafas, pues me suba el KH a una concentración de 4, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es aditar 1 gramo de estas sales. Tenemos ya, no sé si veréis el valor, pero bueno, está en 74. No llega al gramo todavía. Vamos a por el gramo. Y aquí está. Bueno, un poquito más. 1,03. Bueno, tampoco pasa nada. Bien, pues lo introducimos dentro de la botella. Creo que en la cámara se puede apreciar. Me parece que sí que se verá. Si no, subiremos un poquito más la cámara. Vale. Bueno, pues aquí ponemos el gramo de sal y aditamos 1 gramo de KH. Bien, ya tenemos el gramo de KH, quitamos esto y vamos a por el sulfato de magnesio. Esto es para subir el GH. Utilizo sulfato de magnesio y sulfato cálcico, ¿vale? Aquí tenemos el sulfato de magnesio, como podéis ver en la pantalla. Esta es la nota que yo tengo aquí puesta para saber que con 0,32 gramos subo el GH a 2, ¿vale? Luego con el sulfato cálcico lo que haré también es subir aditando 0,38 gramos de esta sal también, junto con esta, subiremos el GH a 4, entre 4 y 5, ¿vale? Entonces vamos a aditar el sulfato de magnesio, es muy poquito, fijaros la concentración, estos son sales comerciales que he comprado yo. Y bueno, el sulfato de magnesio comprado así en este formato, en un formato en bolsa, que lo que hice fue aprovechar el bote, me salió por unos 2 euros, y este pues por 1 euro, ¿vale? Bueno, vamos a aditar el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, como hemos dicho y tengo aquí anotado, ya tengo el cálculo hecho, son 0,32 gramos. Pues vamos a la báscula y vamos a aditar 0,32 gramos de sulfato de magnesio. No sé si veréis el valor de la báscula, pero bueno, son 0,32. He puesto 0,35, voy a quitar un poquito. 0,28, 0,31, 0,33, vale, suficiente. Bien, fijaros que poquita cantidad, no sé si se apreciará en el vídeo, pero es mínima. O sea, fijaros, y la cantidad de lo que hay en el bote para el tiempo que tenemos por este importe.
Bueno, pues aditamos el sulfato de magnesio. Bien, ya lo tenemos. Cerramos el bote. Y esta operación con las 3 sales es lo que hago en el resto de botellas. Lo que pasa es que lo vamos a hacer solo con esta para que veáis cómo lo hago luego también pues con las demás, ¿vale? Esta es la forma mía de acondicionar el agua del acuario. Fijaros vamos a abrir la bolsa para que lo veáis bien, lo que utilizo como sulfato de calcio. Fijaros, es un aditivo que se usa en bricolaje, pone blanco de pintor, ¿vale? Y aquí nos dice blanco de pintor, aplicaciones, blanco de dorador, extender para pinturas, clarificante de bebidas, aditivo para piensos y abonos, carga para fabricación de papel, rectificador de pH. ¿Veis? Pues esto es el sulfato de calcio. Lo podía haber comprado en este formato así también, pero cuando lo compré en Químics Dalmau, que es donde yo compro las sales, me comentaba el chico que pues claro, al leer yo de bricolaje pensé, digo, madre mía, ¿pero qué me estás vendiendo, no? Pero no, o sea, me aseguró y me garantizó que no iba a tener ningún problema con la fauna ni nada y que era lo que se utilizaba. Lo que pasa que en este formato así de plástico, la gente pues no lo compra en el formato de sales normales por el tema de que, bueno, la gente, pues no confundir a la gente, pero el chico me decía, si te llevas este te va a salir más barato y es lo mismo, ¿vale? O sea que, y bueno, está comprobadísimo, lo llevo usando durante muchísimo tiempo y no he tenido ningún problema con los peces, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a poner aquí, lo vamos a dejar fuera del bote, luego ya lo pondré bien, y de este vamos a aditar 0,38. Vamos a ver, no sé si se ve en la cámara bien. Vamos a aditar 0,38. Fijaros el saco, la cantidad de sulfato de calcio que me da. Ay, perdón, que no tengo, se ha apagado la calculadora. Perdonadme un segundo, la encendemos otra vez. Porque es una calculadora que cuando lleva un tiempo que no hacemos nada, pues se para. Bueno, vamos a poner 0,38. Nos va a caer mucho de golpe. 0,20, 0,23, 0,25, 0,29, 0,37, 0,40. Bueno, tampoco pasa nada porque se nos vaya un poquito. Vamos a quitarle para hacer el 0,38 justo, 0,34, 0,35, 0,37, vale, 0,39. Bien, pues vamos a dejarlo aquí y veis, fijaros también lo que os decía, una mínima cantidad para un saco de 1 kilo. Con esto tengo pues para años y de una forma muy barata. Bien, pues ya lo tenemos aquí y pues vamos a ello. Lo metemos también dentro. Y bueno, luego seguidamente lo que vamos a hacer es agitar la garrafa para que se mezcle bien el tema de las sales. Vamos a quitar todo esto. Vamos a agitarlo. Y ya está. Y esto es todo. O sea, esto es lo que voy a hacer luego seguidamente con el resto de garrafas. ¿Vale? Y ya lo tendríamos disuelto. Luego, antes de aplicarlo al acuario, pues vuelvo a agitar un poquito otra vez. Y ya está. Y este sería el procedimiento. Ahora tenemos en esta botella en concreto de agua, tenemos 8 litros de agua. Lo tenemos con unos parámetros de un KH de 4 y un GH de entre 4 y 5. ¿Vale? Al preparar esta agua, lo que estoy haciendo es, con el agua antigua que sacaré luego en el resto del acuario, igualar los parámetros. Lo único que nos quedará luego para hacer el cambio de agua es igualar la temperatura de esta garrafa a la temperatura del acuario, ¿vale? Bueno, pues quería empezar el vídeo con esto para que veáis cómo hago el acondicionamiento de mi agua. Y bueno, y ahora ya seguidamente, pues a la continuación del vídeo, lo que vamos a hacer es hacer el cambio de agua. Recordaros otra vez, y lo vuelvo a repetir, que el procedimiento que uso hecho en esta garrafa que os he mostrado, lo haré con el resto de garrafas, ¿vale? O sea que toda el agua que introduzcamos en el acuario, tanto en el pequeño como en el high-tech que tengo, es con estos parámetros de agua, ¿vale? KH, repito, KH 4 y GH de 5, ¿vale? Pues bueno, pues vamos a hacer el cambio de agua y os lo muestro en el vídeo.
Vamos a continuar con el vídeo. Os voy a enseñar ahora cómo hago la limpieza del acuario. El mantenimiento también. Primero de todo vamos a parar lo que son los filtros, sacaremos el twister, el reactor. Fijaros, también he preparado aquí, como podéis ver, un recipiente con agua caliente y un poquito de lejía. Vamos a limpiar el twister igual que os enseñé cómo se limpiaba el difusor en el anterior acuario, ¿vale? O sea, el procedimiento es el mismo, lo vamos a introducir en un poquito de agua con lejía y ese va a ser el mantenimiento que hagamos del reactor. Para aquellos que tengáis también reactor del twister en vuestros acuarios, pues para que sepáis que la limpieza y el mantenimiento del reactor pues se hace de la misma manera. Pues bueno, pues lo que os decía, vamos a parar los filtros, sacaremos el reactor y bueno, y procederemos a hacer el cambio de agua y un poco de lo que es la limpieza de los cristales del acuario y miraremos a ver si hay que hacer alguna poda con las plantas para que veáis también. Y bueno, en un principio lo vamos a hacer seguramente que luego cuando haga la edición del vídeo pongamos el vídeo a cámara rápida, porque la verdad si no se nos va a alargar mucho el vídeo. Y bueno, pues nada más, pues bueno, vamos a proceder con el tema del mantenimiento.
Bueno, ya hemos vaciado el acuario, hemos limpiado los cristales y mirad lo que os decía antes. Fijaros en el volumen de agua que hemos dejado, fijar el tamaño del acuario, del cristal, y fijaros que aproximadamente esto sería un 50% de lo que es el volumen del acuario de agua. ¿Cuánto hemos quitado? Pues bueno, pues yo creo que habremos quitado alrededor de un 60, un 70%. Fijar el tamaño de mi mano. Hay muchísimo más del 50%, y esto es lo que os comentaba antes, que por eso hacía el principio del vídeo así, y era pues para enseñaros de que si hacemos los cambios de agua con los mismos parámetros que tenemos en el agua que sacamos, no tiene por qué ser necesariamente el cambio de agua de un 50%, sí que es verdad que se puede hacer de menos del 50% también, pero bueno, haciendo más del 50%, como es en mi caso, que hago esto y tanto lo hago en este como en el grande, no hay ningún problema, porque los parámetros vienen a ser los mismos que los que había en el acuario, entonces no hay problema. De que el dicho este de que, bueno, de que los cambios de agua, como podemos leer en internet y en muchos foros y en muchos sitios, pues bueno, recomiendo un 50% de cambios de agua a la semana en los acuarios. Como podéis ver, yo semanalmente hago más del 50% y no hay ningún problema. Es la norma estándar que se suele dar, de hacer cambios del 50% de agua, pero que sepáis que se pueden hacer muchísimo más, siempre y cuando, vuelvo a repetir, los parámetros del agua que saquemos sean los mismos que los que introducimos luego el agua nueva. Incluso también procurar siempre que cuando hagáis más del 50%, que la temperatura venga a ser grado arriba, grado abajo más o menos, la temperatura que teníamos en el acuario. Si yo este acuario lo tengo con 25 grados de temperatura, el agua que tengo que hacer, que introducir luego en el cambio, debe de ser pues mínimo de entre 24 y 26 grados, ¿vale? Para que no haya un cambio brusco de temperatura. Pero bueno, que podéis ver lo que me interesa es que veáis que, bueno, que el cambio de agua que se hace es muchísimo mayor del 50%. Fijaros que esto es lo que os decía, será la mitad. Estamos haciendo un 50, un 60, no, perdón, un 60 o un 70% de cambio de agua. Y esto lo suelo hacer también en el acuario mío grande. Entonces, bueno, pues de ahí la introducción del vídeo de cuando preparaba el agua, para demostraros que, bueno, que yo cuando hago el cambio de agua, como lo introduzco con los mismos parámetros de KH y GH que hay aquí en el interior, y ya que es un acuario que el pH no varía porque es un pH neutro. Perdonadme también, deciros también cuando he hecho el principio del vídeo, deciros también que en el agua en el que introduzco las sales es agua de osmosis, ¿vale? Que viene con un GH de 0, KH 0, y el pH es un pH de 7. Entonces aquí, cuando hacemos el cambio de agua, como estamos introduciendo el mismo tipo de agua y no hay inyección de CO2, el pH se sigue manteniendo en 7, por lo tanto no estamos alterando tampoco ni siquiera el pH al hacer este cambio tan brusco de agua. Bueno, pues vamos ahora, voy a parar también el vídeo, lo seguiré poniendo en cámara lenta para que veáis el llenado y no se alargue el vídeo, y bueno, yo os lo muestro otra vez. Venga, vamos a ello. Bueno, fijaros, tenemos aquí ya casi el acuario completo lleno de agua. No lo voy a
a llenar hasta arriba del todo de momento, porque tengo que introducir las manos para poner el termómetro y el reactor del Twinstar. Pondré bien las plantas, las que se han quedado un poco tumbadas, y bueno, pues vamos a meterlo todo dentro ya. Dejaremos el nivel así por lo que os decía, para que no me caiga agua cuando introduzca las manos ni nada. Y fijaros, aquí tengo el Twinstar, que es el mismo procedimiento que os decía que había hecho con el difusor del CO2 en el vídeo que os mostraba anteriormente. He hecho lo mismo y ahora lo que voy a hacer es aclararlo bien con agua tibia, agua caliente, para quitar los restos de cloro que nos puedan quedar. Y esto se hace también pues para eso, para quitar el verdín y que no nos perjudique pues bueno, pues al correcto funcionamiento del reactor. Voy a lavarlo, pondré el termómetro. Habéis visto que he estado durante el vídeo mirando la temperatura del agua, estaba alrededor de unos 24 grados. No he podido enseñarlo en la cámara bien porque no se veía bien, pero bueno, pues ya os digo yo que la temperatura es correcta. Y bueno, pues vamos a poner el Twinstar, lo que os decía, el termómetro, conectaremos los filtros y acabaremos de rellenar el acuario. Pues venga, vamos a ello. Bueno, como podéis ver, ya hemos introducido lo que es el reactor del Twinstar, ya aclarado y todo, de la lejía, como os decía antes. He puesto el termómetro, he conectado los filtros. Y bueno, el tema de la limpieza de los filtros no lo he hecho ahora durante el cambio de agua del acuario, porque lo recomendable es no hacerlo normalmente siempre cuando hacemos el cambio. Lo preferible es lo hacemos un día antes o dos, independientemente, o lo podemos hacer después también del cambio de agua, pues al día siguiente. Yo seguramente mañana haga el mantenimiento de los filtros, que es simplemente sacar y limpiarlos un poquito, y ya está. Pero preferiblemente es mejor siempre que hagáis la limpieza de los filtros, no hacerlas a la vez que hacéis los cambios de agua, ¿vale? Es lo recomendable. Y bueno, pues aquí os dejo una imagen del vídeo, espero que os haya gustado. Ya habéis visto que este es el mantenimiento que suelo hacer también en el acuario grande. Y bueno, y esto se debe de hacer pues una vez a la semana. Sobre todo, no olvidéis nunca de hacer el tema de los cambios de agua en vuestro acuario semanalmente, ¿vale? El tema de lo que os decía antes de más del 50% del cambio, pues bueno, pues yo me gusta hacer más de un 50% del cambio, porque yo abono los acuarios y normalmente, bueno, pues cuando añitamos lo que es el tema de abono en los acuarios, normalmente siempre nos queda un sobrante de abono tanto de NPK como de micros en el acuario. Entonces, ¿qué pasa? Que si hacemos cambios de agua pequeños y volvemos otra vez, cuando digo pequeños me refiero a menos del 50%, y volvemos otra vez a abonar semanalmente, lo que vamos a acabar haciendo al final es que se nos vayan acumulando esos nutrientes que siempre va viendo ese sobrante. Entonces, pues bueno, que el problema que vamos a tener es que sí o sí vamos a tener algas. Entonces, contra más agua quitemos en los cambios de agua, muchísimo mejor. Pero vuelvo a repetir lo que os decía antes, siempre con los mismos parámetros. Si vais a hacer más cambios del 50%, intentad siempre que tanto temperatura como KH como GH sean siempre los mismos del agua que sacáis. En el caso de no ser así, entonces pues hacerlos de menos del 50%. Bueno, pues os dejo aquí con la imagen del vídeo, ya con el acuario recién cambiado, el agua, todo limpio. Y bueno, y ahora lo que voy a proceder, que esto ya si acaso ya haré otro vídeo, pues es aditar lo que es el nitrato, el potasio, fosfato no adituo aquí en este acuario, porque ya me lo genera la comida de los peces. Y bueno, y para arrancar un poquito y darle un empujón a las plantas en cada cambio de agua, lo que hago es aditar el Fluorix Excel, que es una fuente de carbono pues de CO2 en forma líquida, pues para ayudar un poquito pues a eso, al crecimiento de las plantas, a la fotosíntesis y todo. Y eso es el mantenimiento que tiene este acuario semanalmente. Luego a mitad de semana, pues bueno, pues vuelvo a editar otro poquito de Fluorix Excel para el tema de que no les falte el CO2 a las plantas.
y por lo demás, pues esto es lo que repito semanalmente. Pues bueno, os dejo una imagen aquí en el vídeo, cualquier comentario lo dejáis en la descripción del vídeo. Si tenéis alguna pregunta de algún vídeo que os interesaría saber o escuchar o ver, sobre alguna duda que tengáis o algo y tenéis alguna sugerencia, pues decidme en la caja de comentarios del vídeo de qué os gustaría que os hiciera un vídeo. Y bueno, no hay ningún problema. Si tengo conocimiento del tema que me preguntáis, pues estaría encantado en haceros un vídeo. Pues bueno, pues un saludo a todos. Os dejo con la imagen del acuario y nos vemos en el próximo vídeo.